muchas gracias a Clara Armas y a Fernando Castro por la invitación a participar en este ciclo de conferencias en esta hermosa ciudad y en esta hermosa fundación que no conocía, que por fin conozco, dedicada a un creador de esta tierra, un creador muy querido y muy admirado por mí, que está espléndidamente mostrado en este edificio de esta ciudad que a Cristino siempre le ha gustado muchísimo. Es una ciudad de la cual he hablado porque el clima, que así a la hora del crepúsculo esta ciudad parece un poco, no sé, se va uno la imaginación a otras ciudades de América en concreto, o se va también a ciudades del norte de Europa. De repente a veces tiene un aire como a ciudad simbolista belga, un poco. Pues a Cristino no podía no gustarle la ciudad donde tiene su fundación ahora. Y ahora, cuando Fernando evocaba mi vieja relación con Canarias, y evocaba sobre todo, bueno, estuvieron los años que fui uno de los partícipes de la aventura del CAAM y el comisario de su primera exposición, la exposición aquella surrealista. Luego vinieron los años del TEA, cuando se llamaba Yodac, cuando todavía, bueno, aquí está Isidro, que está allí en ese navío que empezó llamándose de otra manera, pero que sigue siendo ese sitio tan importante. Pues, pero mi relación con Canarias estrictamente empieza, me acabo de dar cuenta ahora, cuando digo, no, antes del CAAM estuvo, la primera vez que vine a esta isla, a las islas en general, al archipiélago, fue en el año en que murió Luis Fernández. Me acabo de dar cuenta. Año 73, encuentro de escultura en la calle en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Entonces, pues hay ahí algo un poco mágico en ese hecho que acabo de percatarme de él. Cuando me hablaron de venir aquí a hablar, enseguida dije, creo que no me acuerdo si fue por escrito o de palabra, pero dije, pues me toca hablar de Luis Fernández. No me había dado cuenta entonces que ya había habido una exposición de Luis Fernández en esta casa, pero Luis Fernández es un pintor sobre el al cual he aludido en montones de textos, al cual he colocado alguna obra suya en los museos que me ha tocado dirigir. En concreto he comprado obra de él tanto para el IBAM como para el Reina Sofía, pero nunca había hecho una aproximación monográfica a él. Y estos días pasados he estado sumergido en el mundo de Luis Fernández, confirmando viejas creencias o viejas opiniones mías al respecto, y luego descubriendo también aspectos que no me había percatado o no me había detenido en ellos. Cuando yo empecé en el mundo del arte, Luis Fernández era apenas un nombre en una lista. En los primeros libros sobre las vanguardias españolas que uno manejaba no había apenas referencias a él. Era un hombre que no es que se hubiera ido al exilio, se mantuvo en un apartamiento de España que empezó, como el de muchos de su generación, no por culpa de la guerra, sino muchísimo antes. Empezó en los años 20, cuando España empezaba a abrirse a la modernidad y había iniciativas como los ibéricos en el año 25, pero sin embargo los propios protagonistas de los ibéricos se estaban yendo. Es decir, el año mismo 25 ya Bores está en París y está Sánchez Tejada, que era de su mismo grupo, y todos los Peinados, los Viñes, los Cosío, todos estos se están yendo a la ciudad donde había triunfado Picasso. Y Luis Fernández no es una excepción. Pero del mismo modo que la mayoría de ellos, cuando yo empecé en el mundo del arte, finales de los años 60, hace 50 años, cuando yo empecé muy joven, hay que decirlo, en ese terreno, pues bastantes de estos que yo digo ya sí estaban exponiendo de nuevo en España, o algunas veces por primera vez. Juan Gris nunca expuso en vida en España. Fue la primera exposición individual de Juan Gris, la del cincuentenario de su muerte, en el 77, en Vila González. Luis Fernández, en ese sentido, yo recuerdo de esos años, pues que cayó en mis manos una imagen que no tengo para enseñarla aquí, que era la tarjeta de su tercera y última individual en París. Solo hizo 3 individuales en su vida en la ciudad donde residía. Una fue en el año 50 en la Galería Pierre Loeb de París, la Galería Pierre, que era la de Pierre Loeb, la de los surrealistas de alguna manera. La siguiente fue en el 56 en Calle d'Arc, que era una galería que estaba muy cerca de mi casa natal en París, en la Rue du Dragon, donde sigue. Y la tercera fue en la galería del tristemente célebre, en el caso de Fernández, Alexandre Yolas, ese antiguo bailarín del ballet del Marqués de Cuevas, convertido en galerista, un griego, que le trajo, bueno, cuando se repasan las recopilaciones de documentos que hay en torno a la relación entre ellos, se ve, ya de lo primero que supe sobre Luis Fernández era que era alguien que había sido
como martirizado o muy maltratado por su galerista, que le engañaba, que vendía sus cuadros a precios que eran muy superiores a los que él le pagaba por ellos, en fin, y que bueno, acabaron rompiendo, y le hizo solo una exposición en vida, que fue en el 68. Yo la podía haber visto, porque yo iba mucho a París en aquella época con mis padres, no la vi, pero conservo la tarjeta. Y la tarjeta, curiosamente, hay una tarjeta que tenía algo un poco de leyenda urbana, porque reproduce una imagen no muy conocida de él, pero que fue la primera que yo vi, yo creo, de él, que fue una paloma muy picasiana, pero que se supone que era del año 14 o 15, con lo cual estaríamos ante una obra de infancia, casi de adolescencia del pintor, que había nacido en 1900, ¿no? Entonces, la primera imagen es picasiana, es una paloma de la paz, picasiana de alguna manera, avant la lettre, y bueno, ya hay algo un poco de leyenda urbana ahí. La primera persona que me habló de él como de alguien vivo, porque vivía entonces en esos viajes míos a París, fue un viejo pintor gallego, Manuel Colmeiro, un pintor de la Escuela de París, que había vivido también en Buenos Aires, muy galleguista en tiempos, pintor de la Guerra Civil, pintor cercano al Partido Comunista, como lo fueron muchos pintores, como lo fue el propio Fernández en sus años picasianos, en su momento justo después de la liberación de París. Colmeiro vivía en una cité d'artistes de la calle, de la rue de Vaugirard, y me habló en una entrevista que le hice para un periódico donde yo escribía entonces, bajo seudónimo, en Sevilla, me habló de su vecino, Luis Fernández, un tipo muy raro. Me parece que ya me contó la historia de las desavenencias de su vecino con su galerista. Ese taller es el que tenemos aquí en la imagen. Esta es una fotografía de los años 50, finales de los años 50, donde vemos a Luis Fernández en ese taller de la 126 Rue de Vaugirard, muy cerca de la estación de Montparnasse, en el barrio de Montparnasse, que es el barrio de los artistas por excelencia, donde conoció, no fue la única seña que tuvo otra más tarde y tuvo varias en sus años iniciales, anduvo de aquí para allá, pero durante la mayor parte de su vida vivió en este taller. Vemos aquí, pues vemos a Miguel Ángel allí en una lámina, adivinamos al fondo, creo que en otras de las imágenes, hay muchas más, yo he escogido solo unas cuantas, pero está el Cristo de Velázquez, por ejemplo. Los pintores de esa época les gustaba mucho tener láminas en las paredes, así. En concreto, me acuerdo al viejísimo Esteban Vicente, que casi llegó a centenario, la única vez que estuve en su estudio de Nueva York, tenía láminas de San Antonio de la Florida de Goya, que yo no sé si eran de Logan o eran parecidas, pero en cualquier caso eran láminas de esas antiquísimas del siglo XIX sobre esa pintura, que era la manera de tener el museo en casa, ¿no? De alguna manera. Lo mismo que Ramón Gaya, que su propia obra en los años 40, cuando estaba exiliado en México, que no tenía museos, él decía que el Museo de Antropología de México no era lo suyo, que él quería tener el Louvre en casa o tenía que tener el Prado. Entonces ponía también sus láminas de Velázquez en concreto, y son láminas que luego salen en sus cuadros. Bueno, pues en el caso de Fernández no salen en sus cuadros, pero me llama mucho la atención que estas fotos, que son las mejores que yo conozco de su estudio, están, bueno, vemos en el caballete está uno de sus cráneos. Esta obra liga totalmente con el mundo de Cristino, es decir, se entiende que para Cristino de Vera, igual que lo es Morandi o igual que lo es Chardin, pues el extraordinario bodegonista y el extraordinario autor de Vanitas, que es Luis Fernández, le tiene que caer muy cerca, ¿no? Vemos esta imagen, ahí al fondo está un cuadro con una sopera, que es un cuadro conocido de él, son cuadros de los años 50. Ahí está pintando una de esas Vanitas, detrás al fondo tiene otra de esas Vanitas, apoyada contra la ventana. Y ya vemos aquí, aparece imaginería castellana, aparece un Zurbarán, en fin, aparece un bodegón de Zurbarán abajo, ¿lo veis? Uno de los bodegones excelsos de Zurbarán. Hermano en Zurbarán también es Cristino de Vera. Acabo de ver el homenaje a Zurbarán en concreto arriba, ¿no? Aquí le tenemos de pie, fumando en pipa. Hay muchas de las fotos suyas en las que está fumando en pipa. En primer plano aparece un motivo de bodegón suyo con unas manzanas. Aquí vemos de nuevo la Vanitas y al fondo la sopera y él fumando en pipa. Y esta es una de las varias fotos de Denis Colón, esta está firmada incluso en la original, donde le vemos aquí concretamente delante de esta descarnada Vanitas. Luis Fernández en ese momento también podría haber visto su exposición del CNAC de París, el Centre National d'Art Contemporain, que estaba en un palacio de los Rothschild, al lado de
L'Étoile, al lado del Arco de Triunfo. Es un palacio que hizo exposiciones magníficas en aquella época, y la de Fernández, poco tiempo después, compré el catálogo, donde venían textos que ya nos hablaban de un señor que escribían en el catálogo sobre él, pues Valente, Bergamín, María Zambrano, Gaetán Picón, José Miguel Ullán, en fin, era un pintor que aparecía ya en escena muy fuertemente, pero fue la única retrospectiva que tuvo en vida, ni en España la hubo, no hubo ni nada prácticamente, ni en Francia, y en Francia no ha vuelto a haber retrospectiva de él. Eso es una cosa bastante tremenda, como todavía, a pesar de que es un pintor de culto, a pesar de que es un pintor que a los pintores que conocen su obra les entusiasma en general, pues no ha desaparecido de la escena, digamos, francesa, no suele estar en colectivas tampoco en Francia. Sin embargo, España sí lo ha recuperado. En vida, él solamente hizo una exposición, en España, que fue en la Galería Yolas Velasco, un par de años antes de su muerte. En esa época también descubrí una descripción de este estudio que acabamos de ver, de este estudio, en un preciosísimo libro que se debería reeditar algún día, de Mercedes Guillén. Es un seudónimo, era Mercedes Comabosada, la mujer de Baltasar Lobo. Le dedica una de las visitas que hace, es un libro de encuentros con los pintores españoles de la Escuela de París, donde va describiendo uno por uno los estudios, y es maravilloso, es una cosa que te traslada realmente al estudio de cada uno de los artistas, y en el caso de Fernández, pues describe la atmósfera de concentración absolutamente que había, ¿no? Y recuerdo, por último, de ese tiempo del descubrimiento de su figura, las páginas que Triunfo, la revista Triunfo, el semanario que todos leíamos entonces, le dedicó a su muerte en el 73. Estaba el texto de María Zambrano, La escondida senda de Luis Fernández. Había un artículo de Jean Cassou, que había comprado obra de él para el Museo de Arte Moderno de París. Había un artículo del corresponsal de Triunfo en París, que era Ramón Chao, que es alguien que he conocido bien. Había un poema de José Ángel Valente, luego integrado en Interior con figuras. El poema nos traslada ya un poco a su mundo. Luis Fernández, llega de otro lugar noticia de su muerte. Hoy han venido todas las palomas juntas, Luis Fernández, como salidas de tus luces y tus sombras. Hoy, en noviembre de un año que los números de día se conjugan sus potencias más oscuras, irrumpió la bandada de palomas, tiñendo de blancura el amarillo y el verde naturales. Tú te pusiste del lado más secreto de lo nunca visible. Hubo una flor, un vaso y un cuchillo. Hay un cirio de luz incorruptible. Había en bandas planas la visión de lo único. La rosa calcinada en el espejo de su propia memoria y el implacable insomnio de las calaveras. Una bandada de palomas inunda lo amarillo, nacen desde la muerte alas y luces, luz y sombra contiguas. Luis Fernández, la madera arrasada, es la señal del fuego. Este poema luego lo incorporó Valente a Interior con figuras. El poema nos habla de palomas, luces, sombras, flores, vasos, cuchillos, cirios, rosas, calaveras, ¿no? Todo esto después vendría a decirlo él mismo en otras intervenciones y otros poetas. En concreto, en el 88, ya muchos años después de la muerte del pintor, pues la revista barcelonesa Rosa Cúbica le dedica un número en el cual hay de nuevo colaboraciones de Valente, Ullán, etcétera, y también nuestro amigo Andrés Sánchez Robaina, entre los que lo dicen en verso. Antes de llegar al tiempo final de su pintura, que es el que acabo de evocar, vamos a ver, el tiempo final de su pintura es el tiempo de su gran pintura, es el tiempo de su pintura esencial. He titulado esta charla Pintor esencial, un pintor dueño de un idioma que le permite hablar con calma del mundo en torno, a partir de unos cuantos elementos que asedia y repite con variaciones como musicales sobre los temas. Un pintor monótono, y cuando yo escribo que un pintor es monótono lo digo para bien, pero muchas veces los galeristas o incluso los propios pintores no les gusta. A mí algún galerista me ha hecho quitar la palabra de un texto sobre un pintor diciendo no me elogies a un pintor diciendo que es monótono porque no vendo sus cuadros. Entonces digo, bueno, no, es que Morandi era monótono, Mondrian era monótono, Rothko era monótono, Fontana era monótono, Cristino de Vera es monótono. O sea, es decir, estamos hablando de asediadores de ciertos temas y es una característica del arte del siglo XX. Ese infinito arte de la variación que hace que un bodegón de Morandi es casi igual que el anterior, pero es distinto, y queremos verlos todos, de alguna manera. Pero estamos hablando de un pintor capaz de quietud, de calma, de monotonía, un pintor
de rosas, de vanitas, de vasos, de unas marinas extraordinarias, unas marinas que hay pocas marinas que sean como las suyas. A mí, gustándome muchísimo toda su pintura de madurez, no tanto toda su pintura de anterior, lo vamos a ver enseguida, pero su pintura de madurez me gusta prácticamente todo. Tuvo derrapes en los años 40 y tal, hay cosas de repente que no las entiendes, pero cuando ya se concentró y supo quién era y supo lo que quería hacer, es absolutamente admirable. Pero si hay algo admirable en él, por supuesto, el ciclo de las rosas quizás sea lo mejor, las calaveras, por supuesto, pero las marinas quizás sean todavía un grado más. Y vamos, si yo pudiera tener una obra de Luis Fernández, estaba a punto de tener una vez una bocana de un puerto dibujada con 4 líneas, finalmente no la pude comprar, pero si tuviera un Luis Fernández sería una marina, una de esas marinas que aficionaba a tener, tuvo muchísimas, un vasco del litoral vasco que era Cristóbal Valenciaga. El museo de Oviedo, que es el museo de la ciudad natal del pintor y donde hay más obras suyas recopilada a lo largo de los años, que es un museo que no tiene una página web buena, con lo cual muchas de sus obras maestras no las he podido enseñar, porque yo he manejado imágenes de internet, pero ese museo ha hecho una exposición de Valenciaga en la sala de Luis Fernández para subrayar esa relación entre ellos. Y Valenciaga, la mayor parte de lo que tenía también bodegones, por supuesto, y tenía Valenciaga un retrato que jamás se cita, que yo en la época que dirigía el Reina lo vi en Arco, pero no lo vi el día de la inauguración, por desgracia, sino que lo vi cuando fui a comprar, a la compra del museo que hacíamos en Arco, y ya estaba vendido. Lo tenía Claude Bernard y no está en los catálogos razonados, no está en el catálogo razonado de Fernández, sin embargo, pues debe estar en algún sitio. Es decir, se vendió en Arco un retrato de Valenciaga, ¿no? Entonces, voy a repasar la vida de Luis Fernández y la obra de Luis Fernández, intentando explicar cómo este pintor, para llegar a ser el gran pintor solitario y aparte que sabemos hoy que es, tuvo que pasar por 2 etapas, por lo menos incluso más, pero por 2 etapas que no se puede decir que fueran etapas concluyentes, y él mismo lo explicará perfectamente después. Es un pintor que en España todavía no es un pintor con un reconocimiento masivo, pero hay un reconocimiento. La exposición de Yolas Velasco que dije antes fue en vida, 69, era la sucursal del griego Yolas en Madrid, Luisa Velasco. Llegué a ver, yo entonces no vivía en Madrid, sino en Sevilla, pero después vi allí, por ejemplo, la primera exposición que vi de Chillida fue allí, fue una galería muy buena, con mucho, y por suerte Luis Fernández no vino. En esos años había el proyecto de hacer una película de él, de José María Berzosa, que no la llegó a realizar, y estaba previsto que se entrevistaran con Luis Fernández en Oviedo, en Barcelona y en Madrid, pero no se hizo. En esos años finales de su vida había habido un intento de González Robles, que entonces estaba al frente de la política cultural del gobierno, que todavía era franquista, de la política artística, quiero decir, pues se había propuesto hacer una exposición de Fernández, como había hecho de muchos exiliados anteriormente, pero no se llegó a proyectar. Había coleccionistas, en concreto Agustín Rodríguez Sagún, gran coleccionista, gran amigo, gran galerista de Cristino, intentó hacer algo también con él y tenía obra en su colección. Es un artista, es un político retratado en un magnífico retrato por Cristino. La editorial La Polígrafa tuvo un proyecto de libro que no llegó a cuajar, hubiera estado muy bien porque hubiera sido algo que le hubiera dado un empujón grande. Eso ya era después de su muerte, en contacto con su segunda mujer, con su viuda, y todos los reconocimientos fueron póstumos. Banco Exterior, en la época de Fernández Ordóñez, Museo de Bellas Artes de Oviedo, que ha hecho un trabajo sistemático. Su director actual es Alfonso Palacio, que es el autor de la mayor recopilación de documentos en torno a su vida y obra, que son este tomo es uno de los 2 que consta una obra, y es el autor del catálogo razonado que editó Lalo Azcona, que también ha editado catálogos razonados relacionados con el mundo del arte canario, concretamente Millares y Chirino, ¿no? Y Telefónica ha hecho un gran esfuerzo en torno a él. Críticos asturianos, Luis Feás también es autor de una obra importante en torno a él, en fin, bastantes gente en Asturias lo han reivindicado, y el Reina Sofía, por último, a través de algunas obras que ha depositado Telefónica allí y a través de otras que compró el propio Reina Sofía, ya mencionaré después alguna. Para añadir dificultad al tema de Luis Fernández hay que decir que firmaba, muchas veces aparecía en escena como Luis Fernández, igual que Borés aparecía como Borés con acento grave, ¿no?
Con lo cual, esa francización de su apellido, de su nombre en su caso, en el caso de Borges era el apellido, pero en el caso suyo, Luis Fernández, pues hace que haya obras que tienes que, cuando buscas Luis Fernández, tienes que buscar también a Luis Fernández. Él en más de una ocasión defendió su condición. Él era un artista y lo supieron ver amigos suyos como Bergamín o María Zambrano, artista profundamente enraizado, como Cristino de Vera, en la tradición española, en la tradición de Sánchez Cotán y de Zurbarán, por ejemplo, en la tradición de Velázquez, en la tradición de Picasso, por supuesto, en la tradición de Juan Gris, pero también artista como Juan Gris, profundamente deudor de la cultura francesa, admirador del equilibrio, de la mesura francesa, el lado más abierto y moderno de la vida ya en contraste con la aspereza de la vida española. La aventura comienza en Oviedo en 1900, un padre matemático, un artista que va a hacer mucha geometría y que va a saber mucho de geometría. Pronto huérfano de padre y madre, educado en Madrid y luego en Barcelona, con familiares que no se entendió demasiado bien con ellos, un hombre de un carácter bastante reconcentrado, aunque va a tener un abanico de amistades impresionante. Lo comentábamos antes de entrar en la sala, los nombres que vamos a cruzarnos en esta aventura son increíbles. En muchos de los sitios donde llegó Luis Fernández con su obra, hoy no se acuerdan. Yo estoy un poco escandalizado, por ejemplo, porque al buscar imágenes en las páginas web de los museos, pues aparte, ni siquiera en el Museo de Bellas Artes de Asturias está bien la página web, pero es que en la página de la Fundación de Menil, de Houston, que es uno de los museos que más hizo por él y que le ha dedicado incluso una retrospectiva póstuma, pues no se encuentra ninguna obra de Luis Fernández. Aparecen de todo, maravillas, de las maravillas, surrealismo, todo, pero Luis Fernández ha desaparecido. Pero es un hombre de carácter, ya digo, reconcentrado, grave, melancólico, pero a la vez con una capacidad de relación que vais a ver la cantidad de sorpresas que puede dar su biografía, ¿no? Los años de su formación son los de 1911 al 22 en Barcelona, en Artes y Oficios, con un maestro al cual él siempre estaría reconocido, el testimonio de reconocimiento, que era Mongrey, el pintor José Mongrey. Hay un poco de debate sobre si vio el Prado con su padre cuando tenía 5 o 6 años, pero Palacio mismo parece que se inclina más bien por pensar que esa visita fue con más bien 16 años. Parece más lógico porque, en cualquier caso, la presencia de los cuadros del Prado en su imaginario está más que claro. En los años de Barcelona se dedica al repujado de cuero, es una actividad que hay más artistas que la practican, al batik, que estaba muy de moda entonces, una técnica oriental, y a la escultura. Y cuando llega a París, él llega a París en el 24, es un escultor en ciernes. Sabemos que anda con un maestro francés, que ni he apuntado su nombre porque no es alguien nada conocido, pero la primera pieza fechada de él, que no sea un dibujo académico o una copia de escayola, es esta pieza que tenéis en la pantalla, que es El gato, Le Chat, de 1925, un gato totalmente geométrico, ya lo veis. Esta pieza está tallada en piedra, es talla directa, como practicó también maravillosamente la talla directa, por cierto, Plácido Fleitas, y es una técnica que es muy popular en el París de los años 20, gracias a un francés que era un animalista, François Pompon, que Pompon, este es su oso polar, que es una pieza extraordinaria, en varios tamaños lo hizo. Hay uno que está en Dijon, me parece que su provincia natal, pues está en una plaza, en un jardín, y hay muchísimos otros animales. En su caso es un artista de un purismo extraordinario, y Fernández lo frecuenta. Y frecuenta también a un español que es el otro genio de la talla directa entonces, que es el salmantino de Béjar, Mateo Hernández. Yo compré para el Reina Sofía esta preciosa iguana de Fernández me parece que es madera de ébano, una pieza que aquí está mucho más grande de lo que es. Es una pieza, bueno, pasa lo mismo con Luis Fernández, es un hombre de formato pequeño. Pero Hernández era un hombre muy popular en Montparnasse y tenía otras obras mucho más monumentales, pero traigo a colación porque donde lo frecuenta él es en el Jardin des Plantes. El Jardin des Plantes es el jardín de plantas, pero también, bueno, había estado Buffon y todos los grandes, y luego es también
un lugar donde estuvo el primer zoo de París. En fin, entonces los artistas en esos años 20 frecuentaban ese lugar para ir a copiar, a tomar apuntes de animales. Y en concreto, en una colina del Jardin des Plantes está este marabú perdido en medio de la colina. Hay que saberlo, ¿no? Un científico canario nos llevó, fue un científico, me parece que Gran Canario, que nos llevó a ver el jardín porque nos quería enseñar, entre otras cosas, este marabú. Fernández trabajaba entonces en una imprenta donde estaba un amigo suyo, que fue amigo suyo toda su vida, que por el apellido podría ser polaco, pienso, Jean-Sébastien Schwartz, pero S-Z-W-A-R-C. Es el retratado por Fernández en este retrato cejijunto, y hay varios retratos más de Fernández que Palacio piensa que podría ser el señor Schwartz. Y en esa imprenta estuvo Fernández desde prácticamente su llegada hasta mitad de los años 30, viviendo, digamos, de trabajar en un proceso mecánico de imprenta. No conocía el término, era cromista, hacía, digamos, algún tipo de proceso mecánico de reproducción. En el año 27, todavía no ha expuesto, pero hay que apuntar el dato de que ingresa en el Gran Oriente de Francia, se hace masón, en la logia Fraternité. Él será después padrino de logia de un pintor catalán muy cercano a Torres García llamado Pere Daura. Yo he conocido un embajador francés en Madrid, el señor Olivier Schrammeck, que su padre tenía un bodegón, me parece, de Fernández, porque habían coincidido en una logia. En esto coincide él con algún otro pintor, en concreto con Juan Gris, o también con el gran Antonio Machado. Y mantuvo la relación. Palacio publica algún acta de logias donde participa Fernández y publica su elogio fúnebre por un compañero de logia cuando fallece. No sé si es por ese lado, pero un político francés, un profesor francés que luego fue político y que acabó siendo un hombre que empezó en Vichy y acabó en Londres en la resistencia con De Gaulle, Henri Logier, fue el introductor de Fernández en el mundo, y yo pienso que tal vez podría ser por ese lado, por el lado de la logia, pero en cualquier caso fue, lo dice Fernández en algún apunte autobiográfico, el primero que le puso en contacto con una pléyade de artistas, lo puso en relación con Matisse, con Braque, que dijo años más tarde, diría, voici un peintre, he aquí un pintor, con Lipchitz, que llamaba a Luis Fernández le beau ténébreux, el bello tenebroso, con Brancusi. Hay constancia de una visita de Fernández a Brancusi en compañía de Torres García y de Marie Cutoli, que fue una empresaria maravillosa de tapices, hizo tapices de Miró y de muchos cubistas. Luego fue a ver a Aux Enfants. Enseño esta obra porque ya tiene que ver con cosas que vamos a ver enseguida saliendo de las manos de Fernández. Esto es un bodegón de Aux Enfants que está en el Museo de Łódź, por cierto, en Polonia. Y esto es un cuadro de Jeanneret, es decir, de Le Corbusier, que también en algunas notas autobiográficas se nota el aprecio que le tiene Fernández. Dice incluso que fue antes pintor que arquitecto, cosa que no es verdad, pero en cualquier caso apreciaba mucho esta pintura, porque vamos a ver enseguida que va a ir por ahí. Pero es que luego después, enseguida va a venir ya la artillería pesada de su generación. Sí, va a ser una persona de la confianza de Mondrian, que cuando Fernández se aparte hacia el surrealismo, Mondrian lo va a considerar una pérdida, va a decir, ya no veo a Luis Fernández porque se ha ido por unos derroteros, que en fin, algo así, se lo dice en una carta a Torres García. Cercano a Theo van Desburg, al cual visita en la casa que tenía, hecha por él mismo, en Meudon, que es una casa que se conserva, extraordinaria. Aquí enseñó un Mondrian, evidentemente, para entender que lo que enseguida vamos a ver en la propia pintura de Fernández. La mujer de Mondrian, una pianista que tocaba a Eric Satie, Petro van Doesburg, esta mujer, o Nelly apodada Petro, hace esta exposición en Holanda, exposiciones selectas de arte contemporáneo, y en el año 29 creo que es la primera exposición, o una de las primeras, porque también participa en algún salón, una historia ya muy larga de hacer, la de Indépendance, sur Indépendance, no sé qué, pero una exposición así más de tendencia. Participa en esta exposición selecta donde se codea, digamos, con lo mejor de la geometría de ese tiempo. Está muy cercano a Torres García, lo llegará a acompañar a Torres García en el 32 a Madrid, la última vez creo que estuvo Fernández en Madrid fue esa.
pero no se incorporó al grupo Cercle Carré de Torres García. Tampoco se incorporó al grupo Arc-Concret de Theo van Doesburg. Estaba todavía dubitativo o todavía un poco verde al respecto. Torres García, enseño una obra de Torres García de ese tiempo, enseño la revista Cercle Carré, que sabemos que él estuvo en el círculo alrededor de la revista, que asistió a la inauguración, pero no tiene obra expuesta todavía. Este grupo hizo 3 números de la revista e hizo una exposición y luego se disolvió. Y así pintaba entonces Fernández. Vemos que ya la gama cromática es bastante cercana a la que será la suya de madurez. Esa concentración en el gris, en este caso, es muy significativa, y ese tubularismo, que podríamos emplear ahí la palabra que utilizaba Gómez de la Serna para hablar de la pintura de Aux Enfants, precisamente de Le Corbusier, hablaba de tubularismo. Pues esto es tubularismo, es muy Léger y es muy Aux Enfants. Esto es una abstracción del 28, donde vemos que no hay la ortogonalidad que se podría esperar de un amigo de Mondrian, pero esa ortogonalidad sí la practica, por lo menos. Esto ya es mucho más ortogonal, seguimos en el gris, son cuadros que la mayoría están en Telefónica o en el Reina o en el IBAM también. En el IBAM, hasta que yo llegué, solo había obra geométrica de él. Yo fui el que incorporé una obra no geométrica. En el Reina siempre estuvieron las dos vertientes, porque Tomás Llorens es muy partidario de la obra de Fernández. Este es el, bueno, sí, se ve, aquí lo veo mal, pero ahí se ve un poco mejor, es una mala reproducción de su única obra, de las que se conservan totalmente mondrianesca. En los colores no, pero ya sabemos que Mondrian era el estricto colores primarios y la estricta ortogonalidad. Cuando su amigo Van Doesburg y gran compañero Van Doesburg se va a las diagonales y se va al malva o al amarillo o al verde, rompen, ¿no? En el caso de Fernández, bueno, está en el gris, pero en cualquier caso no se salió en esos años de esa gama. Otra obra donde empiezan más con curvas, otra donde a partir de este idioma geométrico la obra ya está hablando de algo de la naturaleza, abstracción o cheval. La obra se llama o abstracción o caballo. Y hay textos de él de esos años donde defiende el hecho de que una obra abstracta puede tener la intensidad de un momento vivido y puede hablar de la vida en torno, digamos. Eso es algo que ya se sale de la ortodoxia. Él, haciendo memoria después, va a decir que él pasó por la experiencia de la geometría, pero vamos, en textos publicados en Calledar ya a mediados de los años 30, cuando ya rompe con eso, se ceba con los teóricos, con los partidarios de la norma, dice que es algo que es estéril, que conduce a la sequedad, es decir, él va a renegar de alguna manera de esta poética que entonces era la suya, pero a la vez dirá, en textos ya más tardíos, yo he pasado por ahí, he pasado por el surrealismo y luego me he medido con los maestros de antaño, luego me he medido con el arte del pasado, ¿sabes? Pero necesitaba pasar por estas fases. Mano, cigarrillo y cerillas, una obra geométrica con una libertad que no tiene ya que ver con Mondrian, sino que tendría que ver con Arp. Y una de estas obras, no sé si esta o esta, una obra de este ciclo, esta se llama Pollo, Pule. Y hay otra que se llama La mano de Miguel Ángel, de la cual Eduardo Westerdahl tenía en su colección, la tenía en una versión grabada y la expuso en la exposición de arte contemporáneo, no la exposición surrealista del 35, sino la del 36, ¿no? Que se conoce bien eso en el TEA, se conoce muy bien esa aventura. Pues en esa exposición estuvo ese grabado de La mano de Miguel Ángel, es decir, hemos visto antes el Miguel Ángel que tenía todavía en los años 50 ahí puesto en lámina en su taller de la Rue de Vaugirard, pues eso había sido un objeto de una obra. Y ya digo que en esos años hay un poema en concreto, que no lo leeré entero porque es muy largo, pero hay un poema de Arp, que lo publica en Vrille, una revista surrealista de la posguerra, poema dedicado a un cuadro de Luis Fernández titulado Histoire Arabesque, pero yo no sé si es Histoire Arabesque o el poema se llama Histoire Arabesque, y yo pienso que era sobre esto. Dos pequeños árabes adultos y arabescos que jugaban en dos pequeños violines de Ingres se paseaban legiblemente en las arrugas de dos cortinas rúnicas cuando una pipa, la pipa
esta, mano, cigarro y tal, una pipa surgió bruscamente ante los dos pequeños árabes adultos y arabescos, es decir, una divagación arpiana, pero esto, digamos, nos habla de un Fernández que ya se está saliendo de alguna manera de la geometría ortodoxa, igual que Arp nunca vivió ortodoxamente la geometría. Arp era una especie de verso suelto que navegaba entre el francés y el alemán, como alsaciano, navegaba entre la creación plástica y la poesía, y navegaba entre Dada, surrealismo, constructivismo. Ocupó un espacio único en ese sentido Arp. En el año 32 surge el movimiento y la revista que aglutina a los antiguos de Art Concret y de Cercle Carré. Las polémicas pequeñas, no voy a entrar en ellas, pero en fin, es complicada la génesis de esto, pero surge la plataforma Abstracción-Creación, a la cual va a pertenecer Fernández entre el 32 y el 34, cuando dimitirá de esta asociación por disidencia con Auguste Herbin, que era el padre fundador, dimite junto con Arp, Sophie Weber Arp y Jean Hélion, un pintor que luego tendrá una trayectoria figurativa, ¿no? Publica en la revista un texto sobre el color y otro texto muy breve, teórico también. Son anuarios y la lista, en fin, no la doy porque es demasiado larga, está todo el mundo. Es una lista que empieza con Mondrian, Kandinsky y Kupka, ¿no? Y luego hay antiguos cubistas y hay neoplasticistas varios, están Cheminsky y Katarzyna Kobro desde Polonia, Foltin desde Praga, húngaros como Moholy-Nagy o Beozi, que están en París, o rusos como Pevsner y Capo, etcétera, 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 ¿no? Calder, futuros surrealistas como Kurt Schellingmann o como Wolfgang Paalen, etcétera. Es la acción colectiva donde más directamente participa Fernández. Todavía no ha descreído, está aquí, está en estas filas. Aquí le vemos una foto que no está en las publicaciones de Palacio, que es una foto donde está junto con, en una exposición que se llamó Thèse, Antithèse, Synthèse, en el Museo de Lucerna, en el año 35. Aquí están, es el segundo por la izquierda, el primero es X, bueno, se podría identificar, pero aquí, donde he encontrado esta foto no lo ponía. Fernández, el alto es Paalen, un artista interesantísimo. El siguiente es Ben Nicholson, el siguiente es un artista suizo que evolucionó muy mal después, Hans Erni, y el último es Hélion, ¿no? Y hay varias fotos más de ese viaje de Fernández a esta exposición, que es la última de la galaxia constructivista en la que participa. Participa también en la revista, participa en la aventura del dimensionismo, que es un ismo muy pequeñito, sobre el cual Alfonso Palacio escribió un magnífico libro. Es un ismo donde estaban también de nuevo Miró, Kandinsky, Cheminsky, Katarzyna Kobro, Calder, en fin, un ismo un poco en la cabeza de un húngaro que lo había inventado, Sirato, Charles Sirato o Karoli Sirato, pero bueno, ahí está Fernández. No se llegó a hacer la exposición de grupo, pero anduvo en esa galaxia. Anduvo en la actividad del Gatepac y la actividad de Atlan, las dos agrupaciones hermanas, Gatepac de arquitectos, Atlan de amigos, de aficionados al arte nuevo. La revista AC del Gatepac, que es maravillosa, aquí tenemos esta fotografía de Raúl Hausmann de Ibiza, pues en esta revista él publica un texto sin firma, debe ser suyo, yo pienso, sobre la casa de los Van Doesburg, una visita a la casa de los Van Doesburg en Meudon, otra visita a la casa en Meudon, hoy está en clamar por un cambio de límites entre las dos municipalidades, pero la casa de Arp y Sophie Weber, que está a medio kilómetro de la casa de Van Doesburg, y publica un artículo sobre el gran Julio González, del cual dice algo que parece que está dicho para él. España le da la espalda, no es conocido en España este gran escultor español crecido a la sombra de Picasso, o sea, en fin, hace un lamento por la desidia española ante Julio González. Y también está presente, y hay correspondencia recogida aquí, hay como 12 cartas, con uno de los redactores de esta revista. Esta es una revista lujosa de la burguesía barcelonesa, de aquí y de allá, que dedica un número al arte del siglo XX, que Tapies ha dicho que era básico para su educación artística, fue este número, y en él cubierta de Miró, pochoir de Miró, y un esquema del arte moderno con flechas, idas y venidas y tal, de Fernández. Fernández admiraba mucho a Miró,
lo admiró siempre, admiraba su precisión, su exactitud y su humor. Humor que en Fernández veréis alguna obra humorística ahora enseguida, algún gato, alguna tal, pero la obra de él es más bien grave. Pero admiraba ese humor y esa geometría, de alguna manera también, que hay en Miró. Endacida ya fue uno de los que acopió materiales para la revista, y luego también conecta con Gaceta de Arte de Tenerife. Ya he dicho la presencia suya en la exposición de Arte Nuevo del año 36, pero además hay correspondencia con Kandinsky y con Westerdal, búsqueda de documentos para la revista. Concretamente traduce un poema que no llegó a publicarse por la guerra y tal, pero un poema de Kandinsky lo traduce del francés al español para Westerdal, que iba a publicar además Westerdal un álbum de Anatole Jakovsky en torno a los españoles de la Escuela de París, que hubiera sido un álbum totalmente pionero. No se llegó a realizar esa publicación. Si Luis Fernández hubiera muerto en el año 36, estaríamos hablando de su primera vida y estaríamos hablando de un artista muy bien conectado, con una presencia en las redes modernas impresionante, un seguidor de Torre García, de Mondrian, de tal, y con una obra que apuntaba bien, pero ahí, vamos, estaríamos hablando de un artista que le dedicaríamos un espacio de tiempo breve y que, vamos, lo conoceríamos solamente los más versados, digamos, en las primeras vanguardias. Pero ahora empieza una segunda vida de Luis Fernández. Es una segunda vida que tiene que ver con el nombre de Picasso y tiene que ver con el término surrealismo. Este exconstructivista se va a pasar con armas y bagajes al mundo picassiano y al mundo de lo surreal. El momento de ese bascular hacia Picasso es el momento en que Atlan, que Gaceta de Arte llegó a ser la plataforma, el órgano de Atlan Canarias, igual que había un Atlan Barcelona y un Atlan Madrid. Atlan Madrid era Guillermo de Torre, Atlan Barcelona era Joan Prats y otros, y en esa época se hizo en la exposición esta, cartel del polaco Amster, magnífico cartel, catálogo, Palacio dice que es diseñado, me parece que dice que por Fernández, no, el catálogo está diseñado también por Amster, y el artífice fue Guillermo de Torre, pero parece ser, por la correspondencia se ve, que Luis Fernández tuvo que ver con el acopio de piezas del malagueño, y no viene a las exposiciones, que se hace primero, la exposición se hace en Barcelona, con presencia de Paul Eluard, de conferenciante, y luego lo mismo en Madrid. No va a las exposiciones, pero en la sesión de Barcelona se emiten un programa de radio donde hay intervenciones grabadas, una de Julio González y otra de Luis Fernández. En esta nueva etapa enseño una visión de la exposición en Barcelona. Ya veis muchas obras maestras en las paredes. En ese momento él frecuenta mucho a frecuenta mucho a Breton, frecuenta mucho a Aragón, no, porque Aragón ya estaba fuera de las filas surrealistas, pero frecuenta a Breton, frecuenta a Eluard, sigue frecuentando a Arp, que está también ahí por ahí cerca. Practica el arte de la anamorfosis, aquel sobre el cual escribió tan maravillosamente Baltrusaitis, que era un nombre que mi padre lo veía en París y pronunciaba su nombre y era como una cosa mágica, Baltrusaitis, Jurgis Baltrusaitis. Bueno, pues ese mundo no enseño, porque la única imagen que he encontrado de una anamorfosis, sabéis que son unas deformaciones hechas con unos métodos así muy científicos, pero son como retratos que no lo parecen, en fin, ese tipo de cosas. Pues hay unas cuantas obras de ese tipo que le interesaron mucho a Breton, porque ese tipo de cosas le interesaba mucho a Breton. En el acercamiento más directo a Picasso tiene que ver este gouache, que es un decorado que Picasso hace para una obra de teatro de Romain Rolland, 14 de julio, y Fernández es el encargado de trasladarla a telón. Él mismo reivindicará un papel un poco de coautor, pero en fin, no está totalmente claro, ¿no? Ya está haciendo pintura figurativa, de repente, este cuadro es de esos años. Los retratos de él hay quien los interpreta mucho como autorretratos. En este caso no tengo datos al respecto, es un cuadro que está en el Reina Sofía. Y de repente va a venir al lado de Picasso. Por un lado, bueno, va a haber una conexión interesante. Antes de entrar en las obras propiamente dicho, una conexión interesante es el hecho de que va a conectar vía Picasso con Cristian Cervós. Cristian Cervós se lo va a llevar en un equipo a Cataluña, la Cataluña en guerra civil,
va a estar desde agosto a diciembre del 36 en Barcelona, participando en tareas de rescate del patrimonio. Y paralelamente va a empezar a colaborar en la revista Cahiers d'Art con textos teóricos, en uno de los cuales, respondiendo a una encuesta, eso es un poco antes, en el 35, renuncia a la abstracción, a la plástica pura y al grado cero. Hay un artículo donde teoriza el que por ahí no se va a ningún lado. En su opinión, renuncia a la geometría, digamos. Y Cervós será el organizador de la segunda individual suya en el 56, y cuando muera Cervós en el 70, él colaborará con un texto muy emotivo en el número de Lettres Françaises, la revista del Partido Comunista Francés, dedicada a la memoria, a las páginas dedicadas a la memoria de Cervós. El Museo Cervós, la Fundación Cervós de Vézelay, tiene obra de él, pero no tiene página web, una página municipal y espesa, y no se puede ver. Yo no sé ni lo que tienen, pero tienen alguna cosa por ahí. Él participa en el año 36 mismo en la exposición del surrealismo del MoMA, Fantastic Art, la Das Surrealism, la de Alfred Barr. Y en esos años Picasso le compra esta obra de un surrealismo absolutamente sexuado, esta y la siguiente. Están en el Museo Picasso y forman parte de un surrealismo exacerbadísimo, y son obras que nos sorprenden, a los que admiramos sobre todo al siguiente Luis Fernández. Esta otra obra va por ese mismo lado. Esta está fruto de la exposición de los españoles republicanos en el año 46 en Checoslovaquia. Esta obra se encuentra, como varias otras, en la Galería Nacional, me parece que se llama, de Brno. Y es una obra de la misma beta que lo que veíamos antes. Este dibujo, que fue del poeta Kosniski, está en la colección magnífica de dibujos de Mafre. Esta bruja está en el Reina Sofía. Esto se parece mucho a Brauner. Brauner muy, muy cercano a él. Brauner le dedicó hermosos poemas. Brauner tan ligado también a Oscar Domínguez. Y esta es una serie de dibujos que ha aparecido recientemente, que son picasianos y son surrealistas también, y son bastante terribles. A mí me gustan poco. Los enseño porque son el último hallazgo al respecto. Pero realmente también estamos ante un Luis Fernández que se busca, por un lado, que no va a haber nada parecido a esto después en su obra. Las gamas cromáticas sí, ¿no? Pero fijaros, es un momento de angustia. En este caso ya estas obras son del 39, es un momento en el cual bastantes artistas españoles, con el momento de la derrota republicana, también hacen obras así. Pienso en una madre con su hijo huyendo, de Manuel Ángeles Ortiz, que va un poco por ahí. Pienso en algún dibujo con alambradas de Ángeles Ortiz, evocando los campos del Rosellón, todo ese tipo de cosas. Fijaros esto, tiene un lado muy caricatura también, de alguna manera. Este es más picasiano, algo más remansado. Esto ya es en el campo del lienzo. Seguimos en el 39, aquí seguimos. Es el final un poco de todo esto. Esto ya también está en la colección de Laura Azcona, gran coleccionista que he mencionado antes, que es un gran coleccionista de Fernández. Pujaba del otro lado del teléfono cuando yo pujaba por un cuadro que se llevó el Reina al final. Más de esto, alegoría del bien y del mal, en una gran colección vasca. Aquí aparece ya la paloma que sería el bien, digamos, frente a ese gallo, que va a aparecer después en obras remansadas de después. Esto de alguna manera es una especie de surgir de todo un mundo del inconsciente en su pintura. Otra obra muy picasiana, esta última, pintura erótica, está titulada así en la colección del Reina Sofía, depositado en el Museo de Asturias. Y una corrida. Estas obras ya se van acercando a cosas que vamos a ver enseguida tratadas de otra manera. Este es picasiano absolutamente, guerniquiano absolutamente. Una cabeza de toro muerto que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Una cabeza de caballo muerto, también guerniquiana absolutamente, que era de la colección de Cassou, y que se encuentra donada por Cassou al Museo de Arte Moderno y al Pompidou. Y esto, que ya es un cuadro del Reina Sofía, cabeza de res con manzana, que es la pieza de transición hacia lo que va a venir ahora. Todavía hay esta naturaleza de la colección Azcona, este bodegón con gallo y conejo, también anunciando cosas que van a venir ahora, pero vemos una transición, una última obra picasiana realmente, Calme, muchacha dormida, del Reina, y una alegoría también muy guerniquiana
Liberación del pueblo español o Cabeza de toro. Esta obra es de gran formato, hay una fotografía en la que está pintándolo y es casi mayor de tamaño, digamos, en altura que la altura de Fernández. Aquí empieza a configurarse su estilo característico, facetado, geométrico, analítico, tiene que ver con el retrato de violinista que veníamos antes. Enseño 3 cartas de Fernández a Picasso que se conservan en los archivos. Está con el sello de Petén, veis los años, 43, de Chambord, y esta es una carta más tardía también a Picasso con esa escritura de Fernández tan metódica. Bueno, sí, vuelvo a decir retóricamente lo que dije antes, si Fernández hubiera muerto en el año 40, ya no hablaríamos solo de un ex-constructivista, sino que hablaríamos de un ex-constructivista que de repente se desbordó hacia el picassismo y el surrealismo. Y tampoco creo que con todo esto ocupara más que una nota, digamos, un poco a pie de página en la historia del picassismo o del surrealismo. Picasso, Fernández en un momento dado recoge esta conversación. Mire usted cómo yo le imito. Y Picasso, cuando se viene al mundo, todo el mundo tiene un padre y una madre. Y Henri Goetz, un pintor surrealista que lo derivó en abstracto, una imitación sin igual de los cuadros de Picasso, pero sin el genio de Picasso. Eso era una maldad de Goetz, igual que Dalí tiene maldades con Ángeles Ortiz, por ejemplo, su memoria. Dice, no, me presentó a Picasso un mal imitador de Picasso. Pero ya digo, sería interesante, pero no sería lo mismo. Ahora vamos a entrar en el verdadero Luis Fernández. Son los años de la ocupación, los años de Vichy. Las circunstancias no podían ser peores para él y para los suyos. Republicano español derrotado, masón perseguido como tal, ley de sociedades secretas, en fin, perquisición de todo lo que tenga que ver con los documentos masónicos, envío de muchos de esos documentos a Alemania, todo eso organizado por Vichy, ¿no? Su mujer, su primera mujer, Esther Chicurel, era una judía sefardí griega, compatriota de Cervós en ese sentido, pero una mujer del mundo de Salónica, y él consiguió un pasaporte español para ella, en el consulado español de París, franquista, con Lequerica de embajador, había algún diplomático que hoy es considerado justo de las naciones en Israel, que facilitó pasaportes a judíos de origen español en aplicación de un decreto de Primo de Rivera del 29. Pasaporte sefardí, pues pasaporte español en regla, que la protegió, él la iba a mandar, creo que en una parte del tiempo lo pasó en el sur, pero en cualquier caso. Él participa en esos años únicamente en una exposición española que hace la Galería Charpentier en el 43, que también participa Domínguez, por cierto, ¿no? Y muchos otros. La relación con la resistencia, Char habla de ella, Palacio piensa más bien que todas estas circunstancias hace que simpatizaba, pero estaba más bien como apartado. En esos años hay un retrato de Francis Jourdain, que era un comunista muy interesante, el suegro de Hernando Viñes. Es un retrato en la línea un poco de los dibujos humorísticos que veíamos. Tras la liberación, es miembro de la Unión Intelectuales Españoles, que es una organización afín al Partido Comunista, que impulsan en el terreno de las artes plásticas Hernando Viñes y Joaquín Peinado. En el 45 participa en una curiosísima aventura de unos murales en el psiquiátrico de Saint-Anne, que es una aventura caótica, donde participan Domínguez, Condoy, Lobo, Viola, Fernández, de Langlade, que era el promotor, Bot, que es un pintor poco conocido, Maurice Henry, un caricaturista que hace un retrato de todos ellos, en fin, bien conocido, Jacques Herold, un pintor surrealista muy interesante, y Marcel Jean, al cual yo llegué a conocer, un animador, digamos, también del surrealismo, creador de objetos. En ese momento también hay la participación de Fernández en la exposición de Praga, que luego circula por otras ciudades de Checoslovaquia, de los pintores republicanos españoles. Una historia muy trabajada por Pavel Stepanek y que tuvo muchísimas consecuencias para Domínguez, en concreto sobre todo, para Condoy. Yo he visto en Praga, en una casa de subastas, un Condoy que parecía un Domínguez en venta, ¿no? Eso explica esa presencia de obras en la Galería Nacional de Moravia, en Brno, ¿no? A partir del 39 ahonda en su propio espacio. Tiene declaraciones a Luciano Castañón, que es un museógrafo asturiano, que fue de los primeros que en vida de él se interesó por él en Asturias. Mi ambición
o sea, es una especie de recapitulación que él hace. Mi ambición era asimilar las conquistas del arte moderno, hacerlas sangre dentro de mí y después hacer la liaison, dice, no sé cómo se dice en español, dice, él escribía en francés a veces a sus amigos españoles de la Escuela de París, hacer la liaison con la pintura antigua. Luego, en otra carta en la que Castañón le dice qué quiere decir eso de la liaison, dice, hacer la ligazón, hacer con ese conocimiento de todo eso una nueva pintura revolucionaria, dice. El primer cuadro que es característico de esto es este bodegón del 39 que está en el Museo of Fine Arts de Houston. Un trozo de pan, un cacharro de cristal, un salchichón y un pedazo de tocino. Estamos ante el bodegón español de los maestros de antaño. Estamos ante algo que se parece bastante a cosas que hace el escultor Alberto de Moscú. En ese momento a Alberto le entra la nostalgia de España y hace unos bodegones mucho más académicos, digamos, que estos, pero que evocan ese mundo. Y Ángeles Ortiz en Buenos Aires también tiene unos bodegones con rosquillas, con anís, o sea, son imágenes un poco de una nostalgia española de alguna manera. Este por lo menos lo interpreto así. Pero a la hora de hacer bodegones, pues él va a tener presente ejemplos del cubismo, ejemplo de Chardin, ejemplo de Zurbarán, que hemos visto un Zurbarán en reproducción en su estudio, en fin, y va a medirse con todo ese mundo. Eso es lo que va a llamar profundamente la atención a Bergamín y a María Zambrano, que son dos españoles del exilio que vivieron muy de cerca los temas de la pintura, que se interesaron mucho por la pintura, que tuvieron muchos amigos pintores. Bergamín fue amiguísimo de Picasso, de Benjamín Palencia y de Ramón Gaya. María Zambrano fue también muy amiga de Ramón Gaya. Logró María Zambrano ser a la vez amiga de Ramón Gaya y de Fernández, y eso no era fácil, porque también conocemos, los que lo conocimos y quisimos mucho a Ramón Gaya, no era fácil a veces en sus decisiones, y concretamente Gaya le tenía bastante manía a ese amigo de María Zambrano que pintaba de una manera que a él le resultaba demasiado seca, demasiado poco velazqueña. Digamos, le veía, probablemente, no llegué a hablar con Gaya de Fernández, pero sabía que era un tema un poquito que no. Y concretamente yo creo que él consideraba que era demasiado post-zurbaranesco de alguna manera, aunque en el ambiente de Ramón Gaya había estado Cristóbal Hall, que también se había interesado muchísimo, un amigo, por cierto, de Mariano de Cosillo, se había interesado mucho por ese tipo de cosas. ¿Veis los bodegones? En los bodegones van a aparecer manzanas sezanianas, van a aparecer velas a los Georges Latour, van a aparecer piezas de cristal, van a aparecer soperas cubistas, van a aparecer boles cubistas con frutas, la cabeza de ternera, esta que está en el Reina, que es propiedad de Telefónica, que tiene que ver con las imágenes que veíamos antes terribles, aquellas picasianas, pero esto llevado a un punto de mansedumbre, de serenidad, de equilibrio, que es lo que busca en pintura él. Yo creo que él en ese sentido se apoya mucho en los maestros españoles, pero tiene, como lo tenía Juan Gris, un gran interés por el mundo de la pintura francesa también, y yo creo que allí hay una lista aquí de parte de la biblioteca de él. La biblioteca de los pintores, querido Isidro, explica muchas cosas. Yo ahora estoy escribiendo un texto para vosotros sobre Chevilly, me gustaría saber más sobre la biblioteca de Chevilly. Vamos, yo he visto, por ejemplo, la biblioteca de Morandi, explica muchísimas cosas. En la biblioteca de Fernández hay cosas bastante parecidas a las que había en la biblioteca de Morandi. En la de Morandi está, por ejemplo, los libros de Paul Guinart sobre Zurbarán, el libro de Paul Guinart sobre Zurbarán, el pintor de la vida monástica, pues ese libro también aparece en la de Fernández, en su primera edición francesa, ¿no? Estos bodegones de las cabezas, Palacio subraya con toda la razón que tienen que ver con Picasso y con Goya. Aquí, un Picasso del 39, 3 cabezas de cordero, o este otro, también del mismo año y de la misma inspiración. Ese Picasso que se mide con Goya. Goya, este cuadro del Louvre, bodegón con costillas, lomo y cabeza de cordero. Y yo he visto 2 grandes exposiciones sobre el bodegón español. Una, recordaba antes al llorado Paco Calvo, Fernando, la exposición que hizo Paco Calvo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao fue extraordinaria. Yo creo que de las exposiciones que él hizo, esa y la de Romero de Torres en Mafre fueron las mejores, y en concreto esa fue una revelación. Sé de muchos pintores que descubrieron ahí muchísimas cosas, y yo mismo pues no soy alguien especializado en pintura antigua, pero me impresionó muchísimo esa exposición, en la cual hacia el final de la exposición
estaba, bueno, por supuesto estaban estas obras de Goya, Picasso y tal, y estaba Luis Fernández. Y la siguiente exposición que he visto sobre el bodegón, este mismo año, perdón, este pasado invierno, una exposición en el Palais de Beaux-Arts de Bruselas, donde la recorría con una de las directoras del museo y casi al final iba a decir falta Luis Fernández y no, también estaba Fernández y bueno, pues estaba muy dentro del espíritu de esa pionera y magnífica exposición de Paco Calvo del Museo de Bellas Artes. Geometrías, bodegones geométricos. Este está, sí, algo se ve mejor ahí que lo veo aquí, este también de la colección Zorrilla de Crítica, fijaros, botella y manzanas, pero aquí de repente utiliza las lecciones de la geometría de la que venía. Esta pintura, que me interesa mucho, que la tiene, me parece ahora, la Galería Marc Domènech de Barcelona, me interesa también por de quién era. Era propiedad de Rafael Lasso de la Vega, el marqués de Villanova, el falso marqués de Villanova, que es un poeta que publiqué sus obras completas, que trató mucho a Luis Fernández, que es un hombre, en fin, su biografía daría para una conferencia entera, no la voy a tocar, pero en cualquier caso era un antiguo ultraísta, pasado por Florencia, pasado por Venecia, pasado por muchos sitios, que falsificó parte de su obra de juventud y que descubrió la pintura de Fernández, se interesó mucho por este tipo de cuadros de él y le escribió sobre ellos en Calle d'Art y poseyó este cuadro. Y el título del artículo de Fernández es bastante equívoco o inesperado, porque se llama La pintura abstracta de Luis Fernández, justo cuando Luis Fernández ha dejado atrás abstracción y surrealismo, pero sin embargo es verdad que en esas abstracciones espirituales de alguna manera liga con el mundo de Brauner también, ¿no? Este es el marqués de Villanova, retratado por Xavier Valls para un libro que le edité a Lasso, un libro póstumo, a partir de un manuscrito que poseía Valls, un pintor que luego tocaré brevemente su figura. Cuadro que está en el Palais de Beaux-Arts de Lille, también una naturaleza muerta, pero también curiosamente abstracta, propiedad del doctor Lacan, otro gran nombre que aparece en escena. Esto parece casi una especie de transposición a cuadro de las teorías de Cézanne sobre el cilindro, el cubo, en fin, etcétera, el cono. Otro bodegón geométrico totalmente, de hecho, este cuadro está en el Pompidou, nunca expuesto, evidentemente, naturaleza muerta verde o naturaleza muerta geométrica también se llama, una naturaleza muerta más cezaniana. Estos cuadros como minerales muy puristas, muy cristalinos, fijaros todo este ciclo de las manzanas y los cuchillos, esta obra solo la tengo en blanco y negro, no está referenciada por el amigo Palacio. La naturaleza muerta del cuchillo y el jamón de Telefónica, otra versión, esta que es de mis preferidas, de la naturaleza muerta, con el vaso y el vaso y el hueso. Este papel, vamos, obviamente lo compré para el IBAM, es el pan y el vino, tiene algo de simbología casi cristiana. Este conejo maravilloso, muy pequeño, también del Pompidou, yo no lo he visto natural, pero es muy pequeño, me recuerdo, que este cuadro yo lo pondría cerca, por ejemplo, del famoso gorrión de Karel Fabricius, ¿no? Este pintor del siglo XVII holandés, que bueno, es recordado sobre todo por este cuadro, que a mí me lo descubrió otro pintor español de la Escuela de París, Fermín Aguayo. Y los cráneos. Los cráneos es una conexión directísima con el mundo de Cristino, es un tema, el de la vanitas de la pintura antigua española, y los enseño muy rápido, pero es para que veáis el asedio a un mismo tema, la calavera de Goya, pintada por Dionisio Fierros en 1849, no se nos viene a la memoria. Se nos viene a la memoria todo el repertorio de Sánchez Camargo en su magnífica suma del 54, La muerte y la pintura española. Sánchez Camargo es un crítico muy querido por Cristino de Vera, que siempre ha insistido en lo que le debe, en lo mucho que lo apoyó. Y aquí enseño una vanitas de Cristino, acabo de ver varias arriba. Hay un único cuadro de Fernández que me da pena no enseñar, porque no he encontrado imagen, pero que es un cuadro que son unas velas que se repiten como 5 veces sobre una mesa, compartimentada con una geometría que es una obra muy pre-Cristino de Vera de alguna manera. Más vanitas. Esta vanitas
no voy a, ya tengo que ir terminando, no voy a desarrollar plenamente el mundo de esta Vanitas, pero esta Vanitas es para ilustrar un libro de René Char. Él había ilustrado A une sérénité crispée, con viñetas como estas que están aquí, y este grabado había aparecido en Le Deuil de Nevon, un libro publicado en Bruselas por un poeta al cual he llegado a conocer, Fernand Vergessen. Es un libro maravilloso y nos habla de la amistad profunda entre René Char, el poeta resistente del sur de Francia, el antiguo surrealista, muy amigo de los pintores. Bueno, la lista de las cosas que hicieron juntos o que Char publicó sobre su amigo es larguísima. Solamente destacaré que tuvo Char un proyecto de libro que se hubiera llamado Les peintres de la lumière intérieure, los pintores de la luz interior, entre los cuales iban a estar Grunewald, Latour y Cézanne. Así que yo creo que ahí estamos claramente ante una afinidad profunda. Voy a leer, porque no he enseñado ningún cuadro con vela, porque hay un cuadro con vela preciosísimo, pero voy a leer un poema de nuestro amigo Andrés Sánchez Robaina. Ay, he apuntado mal, no es la página. Me voy a quedar con la gana de leerlo porque para buscarlo dentro de esto no está en la página que le corresponde en mi nota. Pero es un poema que escribió Andrés para la revista Rosa Cúbica, donde hablaba de ese mundo de las velas de Luis Fernández. Este es el catálogo de la exposición de la Galería Pías que prologa René Char, y más Vanitas y más Vanitas. Esta es magnífica, del Reina Sofía, depósito de Telefónica, más en grabado también. El cartel de su exposición del Centre, cartel del polaco Roman Cieslewicz para el Centre National d'Art Contemporain. Voy a terminar hablando de los paisajes y de las rosas de Luis Fernández. Aquí está la cubierta de este libro, del otro tomo de este libro, de Alfonso Palacio. Está el pintor en el paisaje de la zona vinícola de Burdeos, en Cantenac, donde tenía su chateau, su amigo de Wilde. Allí pintó cuadros como este, Le Petit Veau ou Paysage, o sea, hay una ternera en el paisaje, y empieza a pintar unas marinas. Esta está en el Museo Cantini de Marsella, unas marinas que son extraordinarias, que son la interrogación del mar probablemente más única que existe en la pintura del siglo XX, no ya española, sino a nivel, yo diría que mundial. Realmente esta Petite Marine o Marine Grise, pues es algo único. Esta otra, Barque Échoué, en Telefónica, esta obra que localicé yo en una feria y que compró mi amigo, por indicación mía, mi amigo Lalo Azcona, un paisaje bordelés dedicado precisamente a su amigo Fernández, por su amigo Fernández Ayolas, que es el galerista con esa vida tan... Esta la compré para el Reina Sofía, es unos pescadores arrastrando una barca y está dedicada con una carta al lado a Jean Cassou. Y esta del patio herreriano, Marina caída de la noche, esta playa de Normandía, después de haber pasado con su primera mujer muchas temporadas en la región de Burdeos, pasó con su segunda mujer, Yvonne, pasó a veranear en Normandía y en Bretaña. Y estas son las marinas, a mi modo de ver, más esenciales que pinta él nunca. Valeriano Bozal, en un magnífico libro sobre Fernández, pues es el cuadro que elige como cubierta. Y está esta que siempre me ha entusiasmado, de Telefónica, el paisaje del mar, dedicado con una letra ya temblorosa, porque es del año anterior a su muerte, a mis verdaderos amigos. No se sabe si es a unos amigos muy verdaderos que tenía o a los amigos verdaderos en general que puedan ser amigos de su pintura. En cualquier caso, es una obra ya límite y absolutamente definitiva. Solamente me detendré un poco más en esta, porque esta es la que compré para el Reina pujando por teléfono, de la colección Breton. Había estado en el Reina en la exposición sobre Breton, enorme, aquella gigantesca muestra bretoniana, que era una versión de la del Pompidou, y me había llamado la atención de repente. En ese momento yo no era consciente de la amistad. Dije, ¿cómo podía Breton ser amigo de Fernández? Esto es realmente sorprendente. Estaba además no en la pared, sino en una vitrina. Estaba en una vitrina y casi se pasaba desapercibida, ¿no? Esto fue un regalo que le hizo Fernández a Breton. Breton
A Breton lo conocía desde mediados de los 30. Breton había visto cómo este pintor se había ido metiendo en el camino de la figuración, abandonando el surrealismo, y sin embargo, un poco como lo que le pasó con César Moro, que le aceptaba a César Moro que se declarara católico en religión, conservador en política y no sé cuántas cosas más. Pues aquí Breton aceptaba a este pintor, no es que le aceptara, le tenía gran admiración a la persona y al pintor y a la pintura. Le recomendó a la Galería Pierre Coll, hizo declaraciones diciendo que era uno de los pintores más importantes de su tiempo, y la página que tiene en Perspective Cavalier sobre este cuadro es absolutamente admirable. Este cuadro representa un camino del Bordelaise y el cuadro lo enmarcó Luis Fernández con este marco negro como de luto. Y yo le dije, yo justo me voy del Reina y un día, me acuerdo, al conservador del Reina, al restaurador principal, le dije, por favor, no tiréis el marco, que puede ser una barbaridad. El propio Breton dice en su texto, a mí este marco me asustó, me pareció muy siniestro, pero, en fin, lo puso el pintor. Enmarcaba los cuadros para sus amigos como muy pensadamente, y este cuadro, entonces, Fernández, lo que cuenta Breton en el texto Le Pont Suspendu, que es un texto que saca en la revista surrealista Medium, y que luego se reproduce en Perspective Cavalier, un libro póstumo de textos, pues es un cuadro que él, cuando Fernández le escribe, acaba de morir mi mujer Esther, y la hemos enterrado hace poco, entonces Breton le dice, yo justamente recorrí ese camino que probablemente habíais recorrido con ella y tal, del Bordelaise, y Fernández le dice, no, es que por ese camino se va al cementerio donde la hemos enterrado. Entonces el texto de Breton va por allí y es bastante impresionante. Perspective Cavalier, ese es el libro. Las palomas, las veíamos antes, ahora ya son protagonistas. Algunas son hermosísimas, esta en concreto me parece extraordinaria, o esta otra. Y las rosas. Las rosas inmortales, la elegía, la brevedad de la vida, las rosas de los poetas. No lo leo porque ya también llevamos demasiado tiempo, pero Mariano Brull, un gran poeta cubano, tiene un hermoso poema sobre, no esta rosa, sobre esta otra. Fijaros qué belleza de rosa, la rosa en el vaso. Y las rosas es quizás, junto con las marinas, a mi modo de ver, donde alcanza lo máximo de su expresión concentrada, la que en una ocasión, una de esas tonterías que a veces hacen en los periódicos, díganos las 10 obras preferidas suyas del siglo XX, español, no sé qué. Yo puse una rosa del Museo de Oviedo, pero no es ninguna de las que voy a enseñar porque no la he encontrado la imagen, pero es otra más de esas maravillosas rosas. Fijaros esta en grises y blancos, fijaros esta en grafito, esta otra sobre una mesa roja, esta otra, y esta, que es la más conocida de las rosas, que Alfonso Palacio para él es la preferida, es la que le pegaría a leer el poema de Andrés, que se me ha perdido por una tontería de anotar mal la página en que está dentro del catálogo, pero en cualquier caso es realmente, creo que, una de las cumbres del arte efectivamente de Fernández, y la rosa nos lleva a Cristino, evidentemente los cestos de rosas y todo ese mundo tan esencial también de Cristino de Vera. Quedan muchos flecos porque quedan muchas figuras. He citado a Bergamín, podría citar a María Zambrano en su texto de Bottegui Oscure, publicado en español en Origen, en la revista de Lezama, hablando de lo zurbaranesco en su amigo, la capacidad de recrear no solo a Zurbarán, sino ella piensa que a Velázquez. Le recomienda visitar Italia, que nunca visitó, expuso una vez en Italia, pero creo que no la visitó. Ella dice que Italia le vendría muy bien. Ella hizo comprar obra de Fernández a su amigo Pascual Aldave, bueno, que era hermano de su exmarido, a su familiar Pascual Aldave, un compositor navarro. Se podría indagar en el mundo de Lasso de la Vega en Florencia. Yo conocí a su amante florentina, Ana Bonetti, que tenía obra de Fernández, que me regaló unas cartas de Fernández que no sé dónde las tengo, pero las tengo. Habría que indagar más en todo eso. Y simplemente decir que termino con un continuador, de alguna manera, de la obra de Fernández, que es Xavier Valls, que fue ayudante suyo en un tiempo, que fue muy amigo nuestro. Fijaros este mínimo pájaro que podríamos poner al lado del conejo que vimos antes, o de alguna
las otras imágenes de animales. También pintó muchos caballos. Luis Fernández no enseñó ninguno, pintó las palomas que vimos antes. Esto es un vals bastante fernandesco. Esto es un paisaje de una esencialidad, el lago de Neuchâtel de vals, comparable a la intensidad del mundo del Fernández de las playas. A propósito del mundo de las playas, no he puesto ninguna imagen de artistas más contemporáneos, pero si pienso en artistas contemporáneos, por ejemplo, que interroguen el mar, hay uno muy fernandesco, que es el amigo Miguel Galano, en Asturias, un paisano de Fernández, que admira muchísimo a Fernández y que ha dibujado el mar y otras realidades con cartabón, y en unos dibujos que explícitamente se colocan bajo el magisterio fernandesco. Dentro de poco habrá una exposición donde otro gran disfrutador del mar, aquí presente, Luis Palmero, va a dialogar su mar Atlántico, va a dialogar con el mar Cantábrico de Galano. Un pintor como José Carlos Lázaro, que está exponiendo ahora mismo en Madrid, todavía no he visto la muestra, que es muy admirado por Cristino, también ha interrogado el paisaje extremeño en concreto y esas geometrías del paisaje en una clave que a mí también me recuerda. Son quizás los tres pintores que yo pensaría en ellos en lo contemporáneo. Chema Peralta, también un paisajista de lo castellano, estaría entre Caneja, un gran amigo también de Cristino y gran pintor, entre Caneja y Fernández andaría también un poco. Por ahí habría que hablar, bueno, una visión de su paisaje, el paisaje que vería todos los días Valls desde la ventana frente a la isla de San Luis, o este paisaje de Valls que no conocía y que vi la semana pasada en Barcelona. Pedí enseguida una imagen, porque esta imagen es también de una gran esencialidad, la pequeña granja blanca perdida en una llanura francesa en 1966. Y en el capítulo de los protectores, Valls es un continuador, un ayudante, alguien que está dentro de la familia estética a la que nos estamos refiriendo. Está Marie-Laure de Noailles, personaje muy ligado a Domínguez. Palacio insinúa una relación sentimental entre Luis Fernández y Marie-Laure, yo no me constaba, pero aquí lo dice. Bueno, este es el retrato que le hace Marie-Laure de Noailles, que la dona la familia de Menil al Pompidou. Es una donación en homenaje, digamos, a Marie-Laure y a Fernández, de la cual poseía esa familia grandísimas obras que el Museo de Houston no documenta en su web. Este retrato de Marie-Laure sí lo hemos visto en la que fue su palacio en Fontainebleau, por Balthus, se ve muy pocas veces. Este de Quirico está en ese palacio, y este es el palacio donde están los tesoros que poseyó Marie-Laure de Noailles. Y esta es la exposición, una vista de la exposición que el Museo de Menil en Houston, la colección de Menil, dedicó en el 91 a Fernández. Veis 2 calaveras en las paredes, otras 6 calaveras en la vitrina, unas palomas a la derecha y el retrato de Resistente al fondo. Me interesa que esté el retrato de Resistente porque la propia Dominique de Menil, yo escribí su necrológica, una mujer interesantísima. Esta es una obra en una casa de los de Menil, otra obra de Fernández. Esta es Dominique de Menil en Caracas en 1940 y pico, y veis lo que lleva colgado en su traje la Cruz de Lorena. Era una partidaria de la Francia libre y por lo tanto tiene sentido que estuviera el retrato de un resistente en la exposición. Y aquí está Dominique de Menil en su vejez instalando un Barney Newman en su museo, fotografiada por Marc Ribud. Este cuadro es uno de los cuadros abstractos que hay en ese museo, donde también está la capilla de Rothko, la capilla de Houston, que también estamos ante otro faro para Cristina de Vera. Cristina de Vera ya en el año 60 hablaba de Rothko como de un grande. Muchas gracias.